Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Denles ustedes de comer. Es lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí. Darle a Dios mis 2 panes y 5 peces para que Él los multiplique y pueda así dar testimonio de su amor. Dar de lo poco que tienes. Dar de aquello que tú consideras que no tiene valor. Dar tu alegría, tus fuerzas, tu entusiasmo, los dones que Dios te ha dado de inteligencia, de organización, de liderazgo. Dar tu propia capacidad de amar para que otros se enriquezcan. Por ello nuestro Señor realiza un milagro que queda registrado en el Evangelio, la multiplicación de 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Es sin duda una prefiguración de la Eucaristía, donde Él mismo se multiplica en las especies del pan y del vino para alimentarnos y alimentar a todas las generaciones. Una multiplicación que se perpetúa en el tiempo. El milagro también se puede producir en nosotros si dejamos que nuestros panes y peces, puestos en manos de Dios, los multiplique para el bien de los demás. Reportado por los 4 evangelistas, este milagro recalca la importancia que la Iglesia apostólica le atribuyó siempre en calidad de signo. La compasión induce a Jesús a sanar primero a los enfermos y luego, con este insólito prodigio, lo vemos ir al encuentro de los necesitados en una forma insospechada y sobreabundante, al realismo de los discípulos justamente preocupados por no tener con qué satisfacer el hambre de quienes por escuchar las palabras de Jesús se habían olvidado hasta de comer. Se añade ahora el mandato desconcertante y comprometedor que Él les hace: denles ustedes de comer. Y aquí podríamos reflexionar en 3 puntos. Primero, Jesús ve a la muchedumbre y se compadece de ella. El corazón de Jesús es compasivo y misericordioso. Ante la miseria humana siempre se compadece y busca todos los medios a su alcance para satisfacer las necesidades más esenciales del pueblo, saciar el hambre, sanar enfermos, alentar a los tristes y desanimados. La compasión es propia de corazones magnánimos y está lejos del corazón egoísta. Un corazón egoísta solo mira para sí y no para los demás. Lo vemos hoy ante las necesidades ingentes de cooperación civil para ayudar a contener una pandemia. Lo hemos visto en estos últimos años. Un corazón magnánimo se suma, apoya,
hace a un lado noticias falsas de expertos que no lo son. Un corazón magnánimo como el de Jesús ve la necesidad de la multitud y se compadece, padece con ellos. Ayuda, apoya sin pensarlo dos veces. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es tu actitud ante las necesidades de los demás? ¿Eres indiferente? ¿Eres egoísta? Segundo punto, los 5 panes y 2 peces, 2 pescados, es con lo que cuenta, son los medios para satisfacer el hambre, es la poquedad humana, es el desánimo, es la limitación con la que a veces actuamos porque tenemos miedo, porque nos dejamos guiar por nuestros propios temores, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. A Jesús le bastan 2 pescados y 5 panes. ¿Tenemos fe en Él? ¿En que Él puede producir el milagro de multiplicar las bendiciones en nuestra vida con los pocos recursos que disponemos? En todo el Evangelio no se ve que Jesús utilice grandes medios inalcanzables, imposibles de obtener para producir un milagro. Utiliza lodo y saliva para curar la ceguera, impone las manos para sanar enfermedades. Con el poder de la oración y el ayuno expulsa a los demonios. Con los panes y los peces alimenta a una multitud. Dios no nos va a pedir una gran cantidad de medios para bendecirnos, producir el milagro de cambiar nuestra vida para bien. ¿Cuáles son mis 2 peces y 5 panes? Quizá mi manera y disposición a cooperar con Él, quizá mi ilusión de hacer cosas grandes por Él, quizá mi pequeñez ante una misión que me trasciende, pero tenemos que entregarle todo sin guardaditos, todo lo que somos, incluidas nuestras inseguridades, incertezas, miedos, fracasos, temores, todo. Él logrará el milagro. Tercer punto a reflexionar. Denles ustedes de comer. ¿Le damos a Dios nuestros dones? ¿Ofrecemos nuestras manos, nuestros 5 panes y 2 pescados? Nuestros pies para que camine, nuestra voz para que hable, nuestros ojos para que vea, nuestra presencia física para llevarlo a donde Él quiere estar. Él los bendice, Él los multiplica, pero pide que nosotros demos de comer a la multitud. Quiere necesitar de nosotros para llegar a los demás. Gran misión de cada día. Los dones de Dios o los dones que Dios nos da, la multiplicación de bendiciones, no son para uso meramente personal, sino para dar, esparcir, compartir, entregar a los demás. ¿Cómo llegará a los demás si escondemos su gracia en nuestros grupos, asociaciones, movimientos, en nosotros mismos por cobardía, por temor, por negligencia, y no la transmitimos a los demás? Él ya produjo el milagro. ¿Qué vamos a hacer? Por ello, inspirados en una falsa seguridad, vivimos buscando seguridad de nuestras vidas. Hay muchos profetas que nos llaman al engaño, a lo que fácilmente nos adherimos. También nos instalamos en una falsa seguridad. Ponemos alarmas en nuestras casas, queremos una ciberseguridad que nos proteja de los intrusos virtuales que roban datos, cuentas bancarias. También ponemos cadenas en nuestras puertas y ventanas, hasta candados a nuestras bicicletas, motocicletas, todo para que siga protegiendo nuestro tener o poseer. Queremos almacenar. Sin embargo, nada de eso sucede con nuestro corazón y nuestra mente. Por ello, en la primera lectura, el profeta Jeremías advierte a nuestro pueblo sobre la falsa profecía de Semaías, el Nehmalita, porque daba falsas seguridades. Suscitar en alguien falsas seguridades o esperanzas es hacer caer deliberadamente a alguien en el error. Uno puede estar convencido de estar haciendo bien, pero luego viene alguien a encararnos con la serenidad que la verdad imprime y nos sentimos desenmascarados.
desangelados. Se nos cae nuestro teatro. Por ello Jesús, Mesías esperado, al contrario de los falsos profetas, Jesús se muestra en el Evangelio de Dios como aquel que se compadece de su pueblo. Establece una comunidad de discípulos en la que la certeza de la fe le conduce al servicio y a la generosidad, aunque ella parta de la escasez. Bien valora un pobre el compartir lo que apenas se tiene. Con la invitación de ese denles ustedes de comer, Jesús establece un criterio moral inexcusable. La responsabilidad hacia los otros que brota de la fe en Dios. No partimos de un complejo de Salvador, sino que partimos de la fe. No sacaremos al pobre de su pobreza, pero seremos capaces de paliar el hambre y la sed de muchos cuando ejercemos nuestra responsabilidad hacia el otro. Desde la fe asumimos que todo hombre y mujer es miembro de la fraternidad humana. El cristiano desde la fe asume que su compromiso va más allá de sus seguridades. Aquí no hay falsa profecía ni falsas expectativas. Al contrario, se establece un criterio de actuación donde la fe adquiere visos de autenticidad, una fe que se acompaña con obras, una fe que no implica engaño, sino que implica una coherencia porque nuestra mirada se ha ampliado más allá de nuestras falsas seguridades. Una palabra sobre la falsa profecía. En el interior de la iglesia, en no pocas ocasiones, se ha escuchado una acritud a esta expresión o con esta expresión. Cuidado con los falsos profetas. En ocasiones se despierta esta alarma para señalar la falta de rigor litúrgico en los presbíteros. En otras ocasiones porque las homilías no se desarrollan en la más estricta ortodoxia. ¿Quién tiene el poder de juzgar si alguien es un buen profeta o un falso profeta? Vemos tantos videos en estos medios donde hay sacerdotes criticando a otros sacerdotes, a obispos y al papa, laicos que se sienten con la autoridad de criticar al Santo Padre, al Papa. ¿Quién los puso como jueces? Muchas veces nos adherimos a las palabras de un Papa o del Papa y exigimos obediencia ciega, cuando hay sintonía con el depósito de la fe y son sentencias estrictas que condenan el pecado del mundo. Estamos con Cristo y si estamos con Cristo, estamos con el Papa. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la luz del Espíritu Santo nos impulsa a contemplar una realidad nueva en la iglesia. Es entonces cuando proferimos sentencias condenatorias de herejías, lanzamos preguntas al Papa o al dicasterio para la doctrina de la fe, para que nos aclare la teología o cuál es la postura oficial de la iglesia ante cuestiones controvertidas. Llegamos a dudar incluso sobre la primacía del pontífice o no nos adherimos a su visión de la iglesia o del mundo. En los primeros casos se pide unidad, en el caso contrario la unidad es cuestionada e incluso se hace palpable la división. Esto genera confusión en no pocos cristianos. Denles ustedes de comer. Tiene también que ver, empleando una metáfora musical, con el mantener un criterio de afinación, el cual siempre proporcionará una calidad a la voz. Asimismo, la guitarra necesita tensar las cuerdas hasta llenar o llegar al tono adecuado que requiere cada una de ellas. Tensar demasiado hace que se reviente la cuerda. La afinación busca una buena sintonía que unifique cada tonalidad con las otras. Será entonces cuando podremos cantar las alabanzas de Dios en comunión. De todas las maneras, no podemos quedarnos anclados mirando la tensión interna de la iglesia. Nuestra prioridad es atender al pobre y al indigente, darles de comer, ofrecer nuestra solidaridad y consuelo a huérfanos y viudas, visitar al enfermo o al encarcelado, sobre todo si es tu padre o tu madre anciano y enfermo. No vayas cada semana 5 o 10 minutos como si fuera un asilo de ancianos para callar tu conciencia. Todo ello será garantía de una fe realizada en auténticas obras de misericordia. Denles ustedes de comer a quienes tienen hambre y sed de justicia. Denles ustedes de comer a quienes tienen hambre de escuchar la palabra de Dios en lugares de misión, en prelaturas donde son poco visitadas, porque no hay misioneros. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor
los bendiga y les dé la paz. Y noticia veritatis proficere, pax et bonum.